Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Hemos llegado a un capítulo muy interesante. Es Josué capítulo 6. En Josué capítulo 6 nosotros continuamos esa conquista de la tierra prometida y es justo después de cruzar el Jordán en que los israelitas comienzan esa conquista de Canaán y el primer gran reto es poder ir y conquistar la tierra de Jericó. Esta primera ciudad que está ahí, que es un símbolo de poder y de fuerza militar, considerada invencible por sus grandes muros que ascendían hasta 6 metros de alto y 3 metros de ancho. Estos muros parecían invencibles a los ojos humanos, pero hemos de ver cómo la intervención divina hace parecer a estos muros como simple polvo en el camino. Y es que es el Señor, el Dios de todo poder. Él es el Dios de toda fuerza y es el Dios que se manifiesta entre su pueblo, ante sus hijos, ante todas las demás personas, para que se sepa que Él es el único Dios. El capítulo 5 termina con esa visita divina, con ese encuentro con el príncipe del ejército del Señor. Josué mira, después de haber cruzado el Jordán y de estar ahí con el campamento listo, con los soldados armados y listos para emprender la batalla, Josué alza su mirada y ve a un varón delante de él. Este varón tenía una espada desenvainada. Y nos dice que Josué se acerca a él y pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Este varón revela su identidad y dice, he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Así que Josué se postra y adora y dice, ¿qué es lo que dice mi Señor a su siervo? Inmediatamente que Josué reconoce que es una representación de Dios allí ante él, él adora y se somete y está dispuesto a obedecer. Aun y cuando él es el líder de este grupo, él reconoce que hay una autoridad sobre él. Y esta autoridad le dice, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra en donde estás, tierra santa es. Recordemos que a Moisés también hubo esta aparición de esa zarza ardiente en la que pudo escuchar la voz de Dios diciéndole, quítate las sandalias, quítate el calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Así que estos dos varones, Moisés y Josué, estaban dispuestos a quitarse la autoridad representada por el calzado de sus pies, a quedar descalzos ante la presencia de Dios, a saber que sus pasos iban a ser guiados únicamente por el Señor y que ellos estaban dispuestos a obedecer totalmente a sus palabras, a sus indicaciones. Josué reconoce que es el mismo Señor, es el Todopoderoso el que estaba a cargo de esta batalla, que ellos eran únicamente siervos de Él. Así que el cuartel general, desde donde se libraba esta batalla, no era precisamente allí, era en el cielo. Desde allí estaba siendo librada. Y de la misma manera como Josué pudo reconocer la autoridad delegada del cielo, también nosotros debemos hacerlo. Saber que toda autoridad que nosotros llegamos a tener aquí en la tierra es delegada por Dios. Sin embargo, Dios siempre sigue estando a cargo. Dios siempre tiene el control. En ningún momento nosotros estamos por sobre el control y la autoridad de Dios.
De igual manera, el cruzar el Jordán, el identificarnos con esa muerte y con esa resurrección de Jesucristo, nosotros pasamos a esa tierra prometida. Y es aquí, en esta tierra prometida, en donde hay muchas batallas por librar. No todo se nos entrega ya completamente resuelto, sino que el Señor nos hace partícipes de esta conquista, porque por medio de esta conquista debe haber crecimiento, ya que cada conquista, cada batalla va a venir a ser una prueba de nuestra fe, en la que hemos de obtener victoria únicamente si estamos confiando y creyendo en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, enfrentamos batallas. Hay terreno en el que se debe desplazar al enemigo para que tome lugar la presencia poderosa de Dios y se instaure gobernando desde ese sitio. Y nosotros somos partícipes de ello y se requiere de nuestra fe. Esa misma fe que nos permite conocer a Cristo es esa misma fe que viene a desarraigar la naturaleza humana, carnal en nosotros. Es esa misma fe que nos permite sacar el pie que se nos ha quedado atascado entre el pecado. Es esa misma fe la que nos capacita para poder presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo, con nuestras mentes renovadas. Es la medida de fe que nos permite cruzar el Jordán y pasar a recibir las bendiciones espirituales que hemos obtenido en Cristo Jesús. Recordemos que este pueblo ahora se ha circuncidado. Esta circuncisión lo que muestra es que ellos están de acuerdo con el pacto de obediencia a Dios, en el pacto en que ellos son su pueblo y Él es su Dios. Al estar circuncidados, cuando sucede esa circuncisión en nuestro corazón, cuando se quitan todas las capas que vienen a cubrir nuestro corazón y a traer esa dureza de corazón, lo que sucede es que podemos escuchar la voz de Dios y al escuchar la voz de Dios podemos obedecerle y es en este sentir en donde se puede emprender ahora sí las batallas. Al haber esa circuncisión de corazón podemos distinguir lo bueno y lo malo, especialmente en este tiempo en donde quizás la línea que marcaba una conducta moral aprobada ha sido borrada y ahora la inmoralidad sexual, la violencia, el irrespeto por unos y otros es tomado como algo cotidiano. Es necesario volver a la moralidad bíblica, a la moralidad que se nos expone aquí en la palabra, a la moralidad que podemos nosotros entender en los 10 mandamientos. Es necesario guardar el pacto, es necesario guardar la palabra, obedecerla. Y para ello es necesario circuncidar el prepucio de nuestros corazones. La circuncisión se debe hacer con un cuchillo muy afilado, así como el que se nos describe en el libro de Hebreos 4:12, cuando se nos habla de la palabra de Dios. Dice que su palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este cuchillo afilado es el que debe penetrar en nuestro corazón para que pueda ser discernido aquello que no proviene de Dios y quitado de nuestros corazones. De esta manera
se podrá emprender la conquista y desenvolver ese reino de Dios delante de cada lugar en donde vamos. Somos portadores de su gloria, somos sus embajadores, así que es su reino el que debemos portar. Así que el pueblo está listo ya. Han sido circuncidados, han tenido esa celebración de la Pascua, teniendo esa comunión los unos con los otros en la presencia de Dios, identificándose con esa libertad que solo puede provenir de parte de Dios. Libertad de la esclavitud, libertad del pecado, libertad de la muerte. Josué recibe la revelación del plan directamente de Dios. Son estrategias de guerra que ninguna mente humana pudiese haber concebido. Tanto la estrategia como el desarrollo de este plan es sobrenatural. La estrategia consistía en rodear la ciudad, en sitiarla. Ellos debían dar por 6 días una vuelta total alrededor de la parte externa de la ciudad. El pueblo debía rodear los muros de esta ciudad con un orden específico dado de parte de Dios. Primero iban ciertos hombres armados a la vanguardia, luego iban 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuerno de carnero. Luego debían ir el arca del pacto sostenida sobre los hombros de los sacerdotes. Y por último, debía venir una retaguardia de hombres armados también. Y luego el resto del pueblo. Ellos debían dar estas vueltas sin hablar. Esperar hasta la siguiente orden que fuese dada de parte de Dios. El día 7, la consigna fue diferente. Debían dar 7 vueltas alrededor de estos muros. Ellos debían estar expectantes del momento en que Josué les diera la orden de gritar. Mientras tanto, debían permanecer con sus bocas cerradas. Lo único que debía escucharse era el sonido de las bocinas que tocaban continuamente. Y así lo hicieron el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 día. Podemos imaginar a los habitantes de Jericó realmente confundidos con esta manera de atacar de los israelitas. Habían escuchado cómo Dios les había llevado a tener grandes victorias con los 2 reyes amorreos, cómo Dios había abierto el Mar Rojo, cómo había abierto el Jordán, pero ahora esto era desconocido. Estar rodeando, no hablar ni una tan sola palabra y únicamente estar con el sonido continuo de una bocina alrededor de su ciudad. Quizás pensaron que tenían miedo, que no se atrevían, que emprendían diariamente la determinación de atacar, pero luego se arrepentían. Así que quizás estaban entre confundidos y confiados de sus grandes murallas, de sus poderosos militares, pero no se atrevían a salir. Estaban sitiados por el ejército israelita. El 7 día, ya acostumbrados a ver que solo daban una vuelta, quizás esperaron lo mismo. Sin embargo, hubo algo diferente este 7 día. Dieron la primera vuelta y volvieron a dar otra vuelta. Y luego otra y otra y otra hasta llegar a la 7ª vuelta. Cuando terminan esta 7ª vuelta, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, dice Josué 6:20. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Me llama mucho la atención esta expresión, derecho hacia adelante, porque nos la dice también en Josué 6:5.
cada uno derecho hacia adelante. Esta era la actitud que ellos tenían en cada una de estas vueltas que ejercían. Esta era la actitud que había en su corazón. Estaban derechos, estaban íntegros, estaban limpios, estaban totalmente sometidos a la palabra del Señor y daban pasos hacia adelante. Esta es la manera en cómo cada uno de nosotros debemos librar las batallas día a día. Derechos y hacia adelante. No derechos únicamente en una postura física, sino derechos también espiritualmente, siendo confiables para el Señor, siendo personas que no nos desviamos a derecha ni a izquierda, que no quitamos nuestra mirada del Señor para ver el mundo y para ver la suciedad del mundo e involucrarnos en ella. Así que derechos y hacia adelante, esa es la actitud con la que nosotros podemos tomar la posición de batalla a la que el Señor nos ha llamado. Y es derechos y hacia adelante que pudieron destruir a filo de espada todo lo que había en la ciudad, tanto hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, las ovejas, los asnos, todo, excepto a Rahab. Recordemos, esta gran mujer de fe, la promesa que ellos hicieron a Rahab se cumplió. Por la fe los muros cayeron, la ciudad fue destruida, pero por la fe también esta mujer y su familia fue salva. La ciudad fue totalmente quemada, todo lo que en ella había. Jericó ciertamente representa el mundo. Jericó era un centro de adoración de la luna. Estaba sumida en todo tipo de pecados. Todo en ella estaba contaminado. Por eso es que el Señor les dio la orden de no tomar nada de esta ciudad, ya que sería anatema, sería una maldición. No debían tocar, no debían tomar ninguna cosa de esta ciudad. Solo se tomaría la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, los cuales debían ser consagrados a Jehová y debían entrar dentro del tesoro de Jehová. Jericó totalmente destruida era una insignia del poder de Dios y del amor de Dios para con su pueblo y del desagrado de Dios ante todos los pecados y contaminación del mundo. Jericó, una gran derrota, pero una gran victoria por medio de la fe. La única razón por la que estos sacerdotes confiadamente estaban dando esas vueltas, tocando las bocinas únicamente, y el pueblo marchando atrás de ellos, es un acto de fe. Ellos no razonaron las indicaciones de Dios, obedecieron. Sabiendo que lo que Dios había dicho lo cumpliría, Él había de entregar a Jericó en sus manos, y así lo hizo. Hebreos 11:30 nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Cuáles son esos muros que están enfrente de tu vista? ¿Cuáles son esos muros que te impiden avanzar en la conquista? ¿Estás caminando derecho? Pues entonces adelante. Camina derecho y hacia adelante y toma cada lugar que el Señor ha entregado en tus manos, cada territorio, el terreno de tu familia, el terreno de tu trabajo, el terreno de la escuela. Sigue derecho y hacia adelante, firmemente arraigado y cimentado en el amor de Dios, que es lo que nos da la certeza que Él está con nosotros. Es esa revelación de su amor la que nos permite saber que Él va delante de nosotros en toda batalla. Este pueblo sabía que Dios estaba con ellos, había percibido, había vivido ya por años esa presencia de Dios, viendo cómo con mano poderosa los libraba de los enemigos y cómo les proveía con amor de su sustento diario.
Es necesario conocer y creer en Dios. De esta manera se puede obtener esa victoria. Una victoria que da a conocer el nombre poderoso de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Les amo mucho y les animo a poder encontrar todas esas verdades espirituales en cada uno de estos capítulos. Tomemos de la mano a Josué y vivamos cada victoria con nuestros ojos puestos en el Señor, sabiendo que de Él hemos de recibir las diferentes estrategias para cada una de las luchas que tenemos por delante. Que Dios les bendiga.